Pues nada, mi hermano. Iglesia, qué alegría, como siempre, el poder reunirnos una vez más, un sábado más, en la presencia del Señor. Sean todos bienvenidos, especialmente a aquellos que nos visitan por primera vez. Y también hago mención a nuestro querido pastor y misionero Eliel. Sé bienvenido, esta es tu casa. Y también, como no, a los que nos siguen y son fieles por las redes sociales. Nuestra oración es que cada persona que escuche esta palabra de hoy, esta palabra del Señor, tenga un encuentro personal con Cristo. Dispongamos, por lo tanto, mi querido hermano, te invito a que dispongamos todo y cada uno de nosotros nuestros corazones en humildad y fe, sabiendo de que Dios sigue hablando hoy día a su pueblo. Que el Espíritu Santo nos guíe y su palabra produzca un fruto abundante en nuestra vida. Amén. Pues queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a reflexionar, y me voy a poner la gafa porque si no soy como un gato escayola, que no ve nada. Vamos a reflexionar sobre una verdad fundamental que, aunque podemos entenderla con nuestra mente, con nuestro intelecto y con esta materia gris que tenemos debajo del pelo, a veces, muchas veces yo diría que es un desafío para aceptarla en nuestro corazón. Y esta verdad se resume en una simple frase: el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Ese es el título de la predicación del día de hoy. El tiempo de Dios es perfecto. Lo que estábamos hablando hace apenas unos minutos, ¿verdad? En un mundo, mis queridos hermanos, tan acelerado, donde las respuestas rápidas y los resultados inmediatos son la norma, en esta generación que muchos han calificado como la generación del microondas. ¿Sabe por qué? Porque todo lo queremos ya. Aprender. Escucha bien este verbo que he utilizado. Aprender a esperar en los perfectos tiempos de Dios a veces puede resultar una tarea difícil. Pero sin embargo, para nosotros como hijos de Dios, sabemos, o por lo menos debemos saber, que nuestra vida como cristianos tiene que ir a un ritmo distinto, a un ritmo diferente. Como cristianos, estamos llamados, mis queridos hermanos, a confiar en la perfecta voluntad de Dios y por lo tanto también en sus perfectos tiempos, aunque en el momento no los comprendamos totalmente. Esta predicación, mis queridos hermanos, busca recordarnos de que el tiempo de Dios no solamente es perfecto. Escucha bien esto que te voy a decir, porque a buen entendedor pocas palabras bastan. No solamente es perfecto, sino que además está diseñado para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo para su gloria. Por lo tanto, una promesa de las muchas que hemos sido herederos, que somos herederos por medio de la palabra, una de las promesas de Dios es que Él siempre tiene un propósito para todo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, de los versos 1 al 8, podemos leer de esta manera. Todo tiene su tiempo. Me río porque estamos precisamente hablando de esto. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo, recuérdalo Rosa, de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén y amén y amén. Dios, en su completa omnisciencia, quiero decir, en su completa sabiduría, ha ordenado, como acabamos de leer,
cada cosa en su tiempo y en su lugar. Cada situación por la que nosotros atravesamos en esta vida tiene un propósito, recuérdalo siempre, tiene un propósito específico en su plan divino. Aunque para nosotros algunas de estas etapas pueden ser muy difíciles de aceptar o de entender. Debemos recordar, eso sí, a nosotros como hijos de Dios, de que Dios no hace nada al azar, de que Dios no hace absolutamente nada sin un propósito específico. Como suelo decir, y me habéis oído en más de una ocasión, Dios no da puntada sin hilo. ¿Por qué? Porque Él es el creador, el autor y diseñador de cada detalle, mi querido hermano, de tu vida y de la mía, de cada detalle de este mundo, mis queridos hermanos, que nos rodea. Pensemos por un momento, o mejor dicho, hagamos memoria por un momento de la historia de Abraham y de Sara, a quienes Dios, como todos sabemos, prometió descendencia a pesar de su avanzada edad. Pasaron, como recordamos, muchísimos años antes de que la promesa de Dios se viera cumplida en su vida. Ese tiempo de espera, mis queridos hermanos, en ese tiempo de espera ellos enfrentaron, como todos sabemos, dudas, enfrentaron desánimo, pero Dios, recordemos, de que estaba trabajando en ellos y en el propósito que Dios tenía para su vida. Sin ese tiempo, entiéndelo bien, sin ese tiempo de espera donde Abraham fue edificado, no se convertiría Abraham en el que conocemos hoy como el padre de la fe. Cuando Isaac nació, no solo fue un momento, entiéndelo bien, de gran alegría para aquel matrimonio ya centenario, casi centenario, sino que también se convirtió en un poderoso testimonio de que cuando Dios promete, Dios cumple. Pero eso sí, mis queridos hermanos, lo hace en sus perfectos tiempos. Dios no se limita a tu voluntad ni a la mía. Él hace todo conforme a la suya. ¿Qué nos enseña esto? Que a veces el propósito de Dios, mis queridos hermanos, aunque no lo entendamos, aunque nos duela, en muchas ocasiones requiere un tiempo. Y en ese tiempo nuestra fe es probada en esa espera. Y cada desafío, cada retraso aparente, en cada retraso aparente, Él está allí para enseñarnos algo más profundo sobre su carácter y su amor para con nosotros. Por lo tanto, es importante esperar en Dios, confiar en que Él, en medio de la incertidumbre. En el Salmo 27, para los que están apuntando, versículo 14, dice de esta manera: espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén. La espera, mis queridos hermanos, yo creo que pueden ser uno de los mayores desafíos en nuestra vida cristiana. A veces parece que Dios guarda silencio o que se ha olvidado de esas oraciones que le hemos elevado. Y en esos momentos, para que seamos una iglesia sabia y entendida, es donde el enemigo puede usar esa duda que se ha implantado en nuestro corazón para intentar alejarnos de la fe, para intentar alejarnos del propósito de Dios. Pero sin embargo, la espera, lejos de ser una señal de abandono de parte de Dios, es más bien, por el contrario, una oportunidad para que nuestra confianza en Dios sea refinada. David, el propio autor de este salmo, del versículo de este salmo que acabamos de leer, entendió muy bien el valor de la espera. De la espera en Dios. Recordemos cómo él fue, recordamos, ¿no? Hacemos memoria. Él fue, apenas siendo un guaje, como utilizamos aquí en Asturias, ¿verdad? Apenas siendo un guaje, fue ungido como rey. Fue sacado detrás de las ovejas de su padre. Y el profeta Samuel lo ungió como rey. Pero mis queridos hermanos, desde ese momento que él fue ungido como rey, hasta que finalmente
asumió el trono, pasaron, mis queridos hermanos, muchos años, años de dificultad, años, mis queridos hermanos, de persecución, lo sabemos y lo recordamos, por parte del rey Saúl, años de no pocas pruebas. Durante ese tiempo, David podría haberse desesperado, incluso rendido, pero lejos de eso, su fe se fortaleció. Sin ese tiempo, y quiero que entiendan bien esto, sin ese tiempo, mis queridos hermanos, de espera, David no se hubiera convertido en el gran rey que luego fue. Él confió, eso sí, en que Dios cumpliría su promesa en el tiempo adecuado. ¿Por qué es importante? Pregunto. Aprendamos, que aprendamos. Recuerda que vuelvo a utilizar este verbo, aprender, a esperar. Porque en la espera de Dios, mis queridos hermanos, la espera en Dios nos enseña lecciones extremadamente valiosas. Una de ellas, y yo creo que para mí es una de las más importantes, esto, opinión particular, es que nos ayuda, esa espera, nos ayuda a depender más de Él y a no confiar tanto en nuestras propias fuerzas. En medio de la incertidumbre, mis queridos hermanos, en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, es cuando nuestra relación con Dios se profundiza. ¿Cuándo vamos más a Dios? ¿Cuando nos va bien o cuando estamos en momentos de pruebas? Cuando estamos en momentos de prueba. Es cuando nuestra relación con Dios se profundiza y cuando nuestra fe se convierte en una fe viva que nos sostiene, mis queridos hermanos, después en los momentos más difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos más oscuros. Así que te digo a ti, si ahora mismo estás pasando por un tiempo de espera, estás pasando por un tiempo de prueba, un tiempo de dolor, un tiempo que no sabes, que eres incapaz de asimilar. Recuerda una cosa, eso sí, de que Dios está trabajando en tu vida y preparándote para su bendición, preparándote para un propósito mayor. Y para esto, mis queridos hermanos, debemos confiar en fe, en la soberanía de Dios, en confiar en que Él sabe lo que se hace. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, los versículos 8 y 9, Dios nos recuerda una cosa muy importante que deberíamos tener presente cada día, mis queridos hermanos. Donde Dios nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son, dice el Señor, mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén, aleluya. Dios aquí, mis queridos hermanos, por medio de estos versículos nos invita a reconocer lo que antes hablábamos, su completa, absoluta omnisciencia. Reconocer su entendimiento y su conocimiento que son mucho mayores, infinitamente mayores que los nuestros. Nosotros, mis queridos hermanos, solo vemos una parte de la imagen. Dios ve el cuadro completo. Para Él lo mismo es el pasado, el presente que el futuro. Todo está puesto delante de sus ojos. Nada acontece en toda su creación, por muy vasta que sea, sin su previo y anticipado conocimiento. En nuestra limitada perspectiva humana, mis queridos hermanos, a veces queremos entender el porqué de todo lo que nos sucede. Y es completamente natural. Es normal. Pero Dios nos pide que en medio de ese momento, en medio de ese dolor, en medio de esa circunstancia, nos pide que confiemos en su soberanía y en su plan eterno. La historia de José es un gran ejemplo para todos nosotros, para lo que estamos tratando en esta noche. José, como recordamos, fue vendido como esclavo, ¿verdad? Y no fue vendido por cualquiera, porque bien podían haberlo asaltado unos ladrones y haberlo vendido a los que trataban con esclavos. No. José, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, el cual fue llevado a Egipto y una vez allí vendido a la casa de Potifar. No solamente eso, mis queridos hermanos, sino que además fue injustamente encarcelado por un delito que no había cometido.
Durante esos años, José probablemente experimentó desilusión, soledad. Pero una cosa que sí sabía José es que Dios estaba siempre con él. Al final de la historia vemos cómo José, vaya con Josué esta noche, con José, fue elevado a una posición de poder en Egipto, el segundo solamente después de Faraón. Y pudo, por medio de esa posición como gobernador de Egipto, salvar a toda su familia y a toda una nación de la hambruna que asoló toda aquella región durante 7 años. Recordemos también que cuando José se reunió con sus hermanos, José les dijo, y esto lo leemos en Génesis 50, versículo 20, donde José le dijo a sus hermanos: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien. José, mis queridos hermanos, no podía, entiéndelo bien, ponte en su lugar. José no podía ver el plan completo de Dios mientras estaba cerrado en aquella inmunda cárcel en Egipto. Pero él sí confiaba que aún en aquella cárcel Dios estaba obrando para su bien. Cada paso en su vida, aunque doloroso, era necesario para cumplir el propósito perfecto de Dios. Cuando nosotros confiamos en la soberanía de Dios, nosotros debemos saber que aunque no entendamos, porque muchas veces no lo entendemos, cada situación, sí debemos entender como hijos de Dios, como cristianos, de que a pesar de que la situación sea dolorosa, Dios está al control. Dios tiene un propósito para ella. Y para eso debemos saber que Dios siempre responde a su manera y en su tiempo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos da una perspectiva, yo diría, que eterna. Esto lo podemos leer en segunda de Pedro, capítulo 3, los versos 8 y 9, donde dice de esta manera, mira tú el alcance del apóstol Pedro. Mas, oh amados, como si nos lo estuviera diciendo a nosotros en pleno siglo XXI. Mas, oh amados, no ignoréis estos, que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Parece que el Señor nos está viendo por un agujerito, ¿eh? Dios, mis queridos hermanos, recuerda, no se va a limitar nunca a nuestra voluntad, no se va a limitar a nuestra expectativa respecto a Él. Dios no actúa ni actuará nunca de acuerdo a las expectativas humanas. A veces la respuesta de Dios a nuestras oraciones es un sí. Otras veces, mis queridos hermanos, es un no. Y en otras ocasiones nos responde simplemente con una espera. Pero tienes que tener en cuenta que tú, como hijo de Dios, cada respuesta de Dios es una manifestación de su sabiduría y de su amor por ti. Jesús mismo en el huerto de Getsemaní mostró una entrega completa a la voluntad de Dios cuando oró diciendo, y esto lo podemos leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 42, cuando Jesús dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, nuestro ejemplo perfecto, comprendió perfectamente el plan del Padre, que era muy superior a sus deseos humanos. Porque recordemos que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre, para que en todo se pudiera identificar con el género humano, mis queridos hermanos, y a través de identificarse con todos y cada uno de nosotros, haciéndose hombre, obtuvo, por medio de su obediencia, la salvación que nos fue otorgada a todos nosotros. Porque por gracia, dice la Escritura, soy salvo. Y esto por medio de la fe en Jesucristo. Querido hermano y hermana, cuando Dios parece que se tarda, en realidad
escúchame bien, está trabajando en nosotros. Él nos llama en esos tiempos donde nos volvemos quizás un poquito más impacientes. Nos llama a rendirnos y a confiar y a decir como Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros, como hijos de Dios, entregamos nuestras preocupaciones y entregamos nuestros deseos a Dios, debemos entender que encontramos en su tiempo perfecto paz. Que encontramos, mis queridos hermanos, en esos tiempos perfectos, propósito. Porque Dios está y siempre estará al control de todo. Todo eso se va a ver reflejado en el fruto de la esperanza en el tiempo de Dios. ¿Me entendiste, verdad? Porque tenemos que mantener la fe en esos tiempos donde nuestra fe es más probada. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos una poderosísima promesa. Poderosísima promesa que me había escuchado en distintas ocasiones. Donde dice que a los que aman a Dios, todas, no una parte, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su voluntad, su propósito, son llamados. Esperar en el tiempo de Dios, mis queridos hermanos, produce en nosotros un fruto. Y esto tenemos que entenderlo. Debe producir en nosotros un fruto de paz. Porque sabemos, como decía hace un segundo, de que Dios está al control, de que Dios está en el asunto. Debe producir en nosotros un fruto de fe. Porque nuestra fe se está edificando, está siendo probada, así como es probada el oro. Y también, mis queridos hermanos, no ignoremos de que ese fruto se debe manifestar también en nuestra madurez espiritual. Porque tenemos que seguir creciendo a la imagen y semejanza de Cristo. Cuando confiamos en su plan, nuestras vidas, mis queridos hermanos, adquieren un propósito y una dirección que ahora no son claros. Ya no estamos más a la deriva como estamos en nuestra manera antigua de vivir. Ahora, como hijos de Dios, sabemos que estamos en las manos, entiéndelo bien, mi querido hermano y hermana, estamos en las manos de aquel que controla el tiempo y el destino. Es importante, por lo tanto, recordar que cada situación, que cada prueba, que cada circunstancia, que cada momento de espera en nuestras vidas son parte del propósito eterno de Dios. Dios está trabajando, aun cuando no lo veamos. Su tiempo, como bien decíamos, es perfecto. Y su amor para con nosotros, entiéndelo, mi amado hermano, nunca falla. Porque tú no amas a Dios porque te salió. Tú amas a Dios porque Él te amó primero. Y su amor, mis queridos hermanos, es un amor eterno. Y si antes, cuando estaba muerto en tus delitos y pecados, Él no escatimó absolutamente nada, ¿cómo no ahora juntamente con Cristo no te dará todas las cosas? ¿Cómo no derramará más aún su amor por ti, mi amado hermano y hermana? Para ir terminando en esta tarde-noche, a modo de resumen y conclusión, la fe en el tiempo de Dios no significa, mis queridos hermanos, una vida libre de dificultades. Eso se puede predicar en esas iglesias donde predican el evangelio de la prosperidad. Pero lejos de eso, más bien, eso sí, significa que en medio de las pruebas tenemos seguridad de que Dios está obrando en nosotros y para nosotros. De que cada experiencia de espera es una oportunidad que tenemos todos y cada uno de nosotros para ver su gloria, para experimentar su fidelidad en los tiempos difíciles. Pero qué difícil, mis queridos hermanos, es para nosotros esperar, ¿no es verdad? Sobre todo cuando estamos pasando por pruebas que son duras. Por pruebas que parecen alargarse en el tiempo cuando miramos al cielo y le preguntamos ¿por qué Dios? ¿Hasta cuándo ha de durar esta situación? ¿Por qué ahora? Cuando más me empeño en seguir todas tus ordenanzas, en vivir conforme a tu voluntad, ahora cuando más te necesito, parece que tu respuesta más se tarda en el tiempo.
Pero recuerda, mi amado hermano y hermana, lo que está aquí reflejado en la Escritura. Recuerda que de esto mismo se lo pudo preguntar José, como hemos visto, ¿verdad? El cual fue vendido por sus hermanos y sufrió la esclavitud, sufrió cárcel a modo de malhechor, sin haber hecho nada. Se lo pudo preguntar también David, que fue ungido siendo guaje como rey y tardó tantos años de sufrimiento, de padecimiento, de persecución, hasta que vio cumplida la promesa de Dios en su vida. Se lo pudo preguntar Moisés, por ejemplo, el cual había sido el instrumento que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y luego de ser liberado, fue el que guió al pueblo durante 40 años por el desierto, anhelando, deseando pisar esa tierra prometida, la cual nunca pisó y solamente vio de lejos. Se lo pudo preguntar, ahora sí, Josué, este que me salía hoy muchas veces, Josué, el cual, mis queridos hermanos, entró y no hizo más que batallar, pelear, luchar, para que aquella tierra que había sido prometida al pueblo de Israel fuera tomada en posesión. Tuvo que pelear contra 41 reyes, derrotar a 41 reyes y sufrir numerosísimas batallas, mis queridos hermanos, hasta que la promesa de Dios fue cumplida. El mismo apóstol Juan, recluido, desterrado en aquella isla de Pasmo, ¿recordamos? Cómo habías vivido una larga vida, fue el último de los apóstoles, el único que murió supuestamente de muerte natural, ¿verdad? Que había sufrido por el nombre de nuestro Señor Jesucristo en numerosísimas ocasiones, aquel que había visto, entiéndelo bien, aquel que había vivido la muerte de todos aquellos sus compañeros, mis queridos hermanos. Recuerda, sin ir más lejos, Abraham, al cual le fue prometido, del que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Al cual le fue prometido que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Y te pregunto, ¿Abraham vio el cumplimiento de esa promesa? No, por supuesto que no. Pero nosotros, miles de años después, hemos visto esa promesa cumplida, mis queridos hermanos. Aquella promesa que se le hizo a este anciano hace ya miles de años, nosotros la hemos visto cumplida. Nosotros somos testigos de ella. Somos testigos de que en cada nación hay un descendiente de Abraham. Qué difícil es para nosotros, mis queridos hermanos, esperar. Pero ahí, en la espera, en donde se prueba nuestra fe. Nadie te dijo, y escúchame bien, nadie te ha prometido, y aquí nunca te lo voy a prometer, nadie te dijo que fuera fácil. Aquí no te vamos a vender el oro y el moro. Y perdón por la expresión, si alguno se siente dolido. Aquí no te vamos a vender una cosa que no es. Nadie te va a prometer jamás desde este púlpito que las cosas sean fáciles. Amén. Pero te animo a que no olvidemos de que muchas veces el mismo proceso es nuestra mayor bendición. De que en la espera, en esa espera, es donde todos y cada uno de nosotros somos edificados. La espera es difícil, claro que sí, mis queridos hermanos, y más cuando estamos acostumbrados en pleno siglo XXI a obtenerlo todo ya. Pero te animo a que tengas paciencia y esperar, aunque no veas la luz al final del túnel. Espera, mi querida hermana y hermano, aunque las lágrimas no te dejen ver más allá de tu nariz. Ten paciencia y espera los perfectos tiempos de Dios, porque Dios lo que promete lo cumple sin lugar a dudas. Espera y verás la promesa de Dios manifestarse en tu vida y verás que Él te va a llevar mucho más allá, ni siquiera de lo que imaginas o puedes entender. ¿Por qué? Porque vuelvo y te repito, mi amado hermano y hermana, el tiempo de Dios es perfecto. Y todas las cosas, si tú has entregado tu vida a Dios, ¿lo has hecho? Amén. Amén. Eres, por lo tanto, hijo de Dios. Y Él le ha dicho, y lo hemos leído
en esa maravillosa promesa que los que aman a Dios, todas las cosas operan para nuestro bien. Y tenemos que creer que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Nosotros somos muy desesperados. Estamos acostumbrados a tenerlo todo ya. Somos, como bien decía al comienzo de la predicación, esa generación conocida como la generación del microondas. Hoy no somos como las mamás antiguas. Recordamos, ¿no? Aquellas que ponían los calderos. Bueno, los calderos aquí son los cubos de limpiar. ¿Cómo es? Las potas. Aquellos que ponían las potas, ¿no? Y las ponían a fuego lento. Y estaban horas y horas revolviendo el cocido, ¿verdad? Hoy en día, exactamente, haciendo potaje. Hoy en día lo queremos todo ya, por eso triunfa tanto la comida envasada, la comida de microondas. En 2 minutos los tienes listos. ¿Cómo es? El cómo ya ese, ¿cómo se llama? El ya te como ese. Por eso triunfa tanto el ya te como. Y pensamos que nuestra vida es un ya te como. Que todo tiene que ser para ahora. Y no entendemos que todo tiene que tener un proceso. Es como intentar hacer madurar una fruta en tiempo acelerado. Lo único que hacemos es estropearla. Y tenemos que entender que los tiempos de Dios siempre operan para nuestro bien. En los tiempos de Dios es nuestra mayor bendición. Es donde somos precisamente edificados, mi amado hermano y hermana. Solo tenemos que ver la palabra de Dios, la Biblia, en donde vemos hombres y mujeres ordinarios. Ordinarios, sin nada, mis queridos hermanos, de lo que destacar. Entiéndelo bien, que por medio del proceso de Dios se convirtieron, eso sí, en hombres y mujeres extraordinarios. Pero todos ellos tuvieron que pasar por ese tiempo, por ese proceso, mi amado hermano. Es como decirle a un alfarero que te haga un jarrón en 5 minutos, en 10 minutos. Es algo impensable para él. ¿Por qué? Porque el barro tiene que tener un trabajo. Primero tienes que buscar la materia prima, luego quitar las impurezas, mi amado hermano. Luego, una vez quitadas las impurezas, filtrarlo, tamizarlo para tener el lodo, lo que utiliza para realizar la obra. Y una vez que tiene ese lodo, tiene que dejarlo un tiempo de espera para que coja la consistencia, como las buenas pasteleras, como tenemos aquí, saben, ¿no? Que tienen que laudar la masa, ¿verdad? De la misma manera el barro tiene que adquirir la consistencia que el alfarero quiere. Y solamente ahí es cuando el alfarero coge el barro y empieza a trabajar en él. Y una vez que piensa trabajar, no lo hace de manera abrupta, no lo hace de manera rápida, lo hace con paciencia. Lo hace con amor, con dedicación, con concentración. Y vemos cómo sus manos suben y bajan en ese torno, en ese trozo de barro, formando la imagen que Él tiene en su mente. Lo mismo que está haciendo Dios en nosotros, formando la imagen de Jesús en todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no se va a conformar con menos. Mis queridos hermanos, Dios hace todas las cosas como Él es. Y Él es perfecto y hace todas las cosas de manera perfecta. Por lo tanto, va a ser como ese buen alfarero que va a trabajar en nosotros pacientemente hasta que seamos esa vasija la cual el alfarero tiene en su mente. Pero no termina ahí. Y parece que te estoy dando una lección de alfarería hoy, ¿verdad? No termina ahí. Porque aún con eso tiene que dejar que el barro repose. Y una vez que el barro ha reposado a la sombra, que no le dé directamente el sol, a la sombra, en un lugar fresco, durante un día o dos, luego sí, el barro se mete en el horno. Pero no se mete de cualquier manera, ni siquiera en eso, sino que se va metiendo a una temperatura gradual. Poco a poco, mis queridos hermanos, poco a poco, va dándole más calor para que el barro se empiece a endurecer. Y una vez que el barro y esa pieza está lista, ahora está lista para la mano del artista que irá a pintar y hacer de ese trozo de barro una obra de arte. Lo mismo que está haciendo Dios contigo y conmigo. Está haciendo
Si tú te dejas, por supuesto, como el barro se deja malear, se deja moldear por las manos del alfarero, nosotros tenemos que dejarnos moldear en el taller del maestro. Si tú te dejas moldear, él va a hacer de ti una pieza única. Ya hizo de ti una pieza única, pero ahora la va a hacer con más excelencia, porque va a dibujar la perfección de su Hijo en ti y en mí. Eso es lo que hace el perfecto tiempo de Dios. Pero nosotros, mis queridos hermanos, es natural. A mí me pasa en muchísimas ocasiones. Y más cuando tengo esa mentalidad que ya, gracias a Dios, voy dejando un poquito ya en el pasado. Esa mentalidad militar, que todo lo quería para allá, y de forma, y de esta forma, y esta forma, y esta forma. Primero actuaba y luego pensaba. Como buen militar. Ahora, exactamente, Dios me ha enseñado a base de prueba y error, de darme muchas veces la cabeza contra la pared, me ha enseñado a que tengo que esperar los perfectos tiempos de Dios. Esperar, muchas veces me he desesperado, y lo admito, el primero aquí, el primer pecador y el más grande pecador que puede haber en este lugar soy yo. Me he desesperado muchísimas veces orando incansablemente y le he preguntado, Señor, ¿hasta cuándo mis hijos van a seguir por esos caminos y no se van a volver a ti? He pensado en numerosísimas ocasiones, mis queridos hermanos, por supuesto que sí, y he desesperado cuando no he visto la respuesta de Dios a la oración que tanto he anhelado. Claro que he desesperado, pero he aprendido con el paso del tiempo, porque la juventud, mis queridos hijos, mis queridos jóvenes, es una enfermedad que se cura con los años. La juventud, el tiempo, mis queridos hermanos, es la mayor bendición de Dios para todo. Bueno, ya estamos terminando, Marcos. Para todo, y cuando digo para todo, es para todo. Porque el proceso es quien hace, quién es Juan Miguel. Juan Miguel es la suma de muchos tiempos. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos de alegría, tiempos de llorar, tiempos de alabar a Dios y tiempos de orar incansablemente a Dios. Toda esa suma de esos tiempos es lo que ha hecho que Juan Miguel sea Juan Miguel hoy. El hecho de que yo sea quien soy hoy es toda ese proceso que he librado. Y hoy, mi querida hermana, todo este proceso del cual estamos viviendo algunos, procesos difíciles, procesos duros, van a ser simplemente la antesala de la bendición de Dios. Va a ser la antesala de ver el plan de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Tenlo por seguro, porque Dios no es hombre que mienta, ni se arrepienta, ni cambie de parecer. Y su promesa, recuérdalo bien, es el sí y el amén. Y Él ha prometido a ti y a mí, a todos los que creemos en su santo nombre, que todas las cosas en esta tierra operan para nuestro bien. Y no solamente te quedes con eso, porque todo lo que pasemos en esta tierra no es ni de lejos comparable al peso de gloria que nos espera una vez estemos con Él. Así que glóriate en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues nada, mis queridos hermanos.